Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy estoy aquí para hablar con vosotros. ¿Y de qué pensaréis de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que ahora mismo todo el mundo está hablando en redes y yo quiero aportar mi opinión de lo que acabo de ver, que es la película de Kimetsu no Yaiba, La Fortaleza Infinita. Me apetece un montón sentarme, hablar un rato con vosotros y dar simplemente mi opinión de la película. Como todo el mundo, vamos a estar un ratito hablando de lo que ha ocurrido en la película, porque ha sido una puñetera pasada, ha sido un orgasmo visual y auditivo que me ha dejado perplejo y en shock al terminar la película. Vamos a empezar por lo más básico, que es por el inicio y por la introducción. Yo diría que esta película se puede dividir en tres actos, porque hemos tenido la introducción, hemos tenido la pelea de Doma con Shinobu, luego hemos tenido la pelea de Zenitsu con Kaigaku, y ya luego para terminar, que es lo que ha durado más, que creo que ha durado una hora, no he contado cuánto ha durado, pero creo que ha durado eso, de la pelea de Akaza contra Tanjiro y Tomioka. La película ha empezado tal cual como terminó la cuarta temporada, con los pilares para ayudar a Tamayo y para poder someter a Muzan y poderlo matar, pero vimos cómo cayeron en su fortaleza, y la película empieza justo ahí, con una presentación que ya nos dan indicios de quién va a estar con quién, que cada pilar tiene su compañero y los dos van a ir poco a poco encontrándose con las lunas superiores y intentándolas matar o derrotarlas. Voy a hablar del apartado visual, que es lo más importante de la película, porque creo que en gran parte si hemos disfrutado de esta obra visual ha sido por su apartado técnico y visual y también auditivo. Esta película yo la recomiendo muchísimo que se vaya al cine a verla, por la banda sonora y, como he dicho, por cómo se ve. Es una película que se nota que está hecha expresamente para ir a verla al cine, o al menos yo eso lo noto, porque al verla en una pantalla en tu casa, si no tienes una pantalla lo suficientemente grande, no la llegarás a disfrutar tanto como la puedes llegar a disfrutar en el cine. Ufotable para mí es de los pocos estudios que sabe manejar el 2D y el 3D, o te diría incluso el único estudio, porque hemos visto que la Fortaleza Infinita tiene un montón de pasillos, de salas, de cosas, tiene un montón. Como Ufotable sabe perfectamente cómo seguir la cámara, cómo seguir la perspectiva, cómo dar esos movimientos, no sé cómo decirlo, pero hacer que los personajes se muevan en un entorno como este, que es hecho en 3D, y para luego que los animadores se puedan dedicarle al 100% a lo que es la animación en 2D, para luego el 3D felicitarles el trabajo, para mí eso ha sido una barbaridad. La composición, la fotografía, la iluminación, todo ha estado de 10, todo bien metido en la escena y que no te saca para nada. Yo aquí, en cuanto a apartado visual, si me pongo a lo mejor TXMX podíamos sacarles algunas cosas, pero es que la película dura 2 horas 35 o 2 horas 40, no sé si dura exactamente esto, pero es una película que dura casi 3 horas. No sé cómo lo han hecho, pero se me pasó volando las 2 horas y media en el cine. El ritmo, la dirección y el guión, se nota que los que estuvieron detrás quisieron contarte la película en 3 actos, como he dicho, centrarte en 3 peleas, sobre todo una introducción que lo que te hace es entrar en la película, y ya luego empezamos el acto 1 con Shinobu contra Doma. De la introducción a su pelea ya llevamos una hora cuando termina su pelea, tanto el apartado visual, el apartado técnico, la fotografía, la composición, la iluminación, la banda sonora, todo ha sido una completa locura. Me encanta el compositor de Kimetsu no Yaiba, he visto otras obras suyas, pero aquí se nota que se ha lucido muchísimo en cuanto a la música. Te ha puesto ya música que conocíamos de anteriores temporadas, pero también te ha compuesto nuevas piezas para esta nueva película, junto con las nuevas canciones de Aimer y Lisa. Ha sido una locura escuchar a estas dos grandes cantantes en el cine. Vamos a entrar en lo que ha sido para mí la historia. Vamos a hablar de lo que ha sido. Es una película que para mí se disfruta más viéndolo animado que leyéndolo en el manga. He estado ojeando, he visto cositas en el manga y para mí no da el mismo impacto. Aquí Ufotable ha hecho un gran trabajo en cuanto a adaptación, añadiéndote y haciendo magia, simplemente. Y ya entramos un poco en el acto 1, que es con la pelea de Shinobu contra Doma. Shinobu es un personaje que ya la conocía, la habíamos visto antes, pero nunca la había empatizado o había llegado a entender tanto el personaje. Sé que había aparecido en las temporadas anteriores, pero por fin aquí vemos que nos dan un poco de trasfondo en su pasado contra Doma. Doma no es un cualquiera para Shinobu. Doma es quien mató a la hermana de Shinobu, y es obvio que Shinobu aquí tiene mucho resentimiento y quiere vengarse por la muerte de su hermana. Me pareció que es una pelea que está muy bien hecha, muy bien contada, y que no simplemente se pelean por pelear. Me encanta como el mangaka o la mangaka ha querido darle esa profundidad. Es que solo de pensar en ponerme en la piel de Shinobu, cuando ella simplemente era alguien del cuerpo de cazademonios y su hermana era Pilar, pero no pudo contra Doma, no sabemos qué clase de habilidad
habilidad tiene aún, porque no han explorado mucho sobre él. Simplemente puede resistir el veneno, tanto el de su hermana como el de su hermana pequeña, Shinobu. Y en este caso vemos como Doma no le importa a los humanos, simplemente quiere que acaben con su sufrimiento. Sí que nos han mostrado su pasado, pero creo que falta algo más para contar de su pasado, porque a él no le importaba a sus padres, era pequeño, simplemente veía como los humanos le pedían esos deseos, él veía que simplemente estaban contándoles las cosas, sus penitencias, sus cosas que habían hecho, y empezaban a pedirles deseos. Y al final llegó un punto que empezó incluso a empatizar con ellos y quería acabar con su sufrimiento. Y así es como ha sido la vida de Doma. Y con Shinobu, por mí, Shinobu tiene una gran fuerza, tiene una gran habilidad, pero claro, a ojos de Doma la ve como una cría. Simplemente pues le da pena que lo haya dado todo y no haya podido contra Doma. Y al final vemos cómo acaba muriendo, cosa que me da mucha lástima, porque vemos como Shinobu se esforzó muchísimo para llegar donde está. Y para mí es de las, te diría no sé de mis pilares favoritos, pero de los pilares que más me han gustado, junto con su trasfondo y su forma de ser y su forma de ver las cosas. El simplemente hecho de en la película ver ella como va recordando su pasado junto con su hermana, que a ella le encantaría tener el cuerpo de su hermana o le encantaría tener el cuerpo de otros pilares, porque su cuerpo es pequeño, sus manos son pequeñas, y si fuera un poco más alta, si fuera un poco más flaca, si fuera un poco más ágil, a lo mejor podía haber vencido a Doma. Y me encanta como cuando le da el último ataque y ella empieza a recordar que son los cazademonios, no tienen una opción, tienen que matar a los demonios, no les queda otra, no es una opción, tienen que hacerlo sí o sí. Me encanta esa determinación y esa fuerza de voluntad que tiene Shinobu, sabiendo que no lo va a derrotar, pero igualmente lo dio todo. Y ahora mismo Doma, no sé si está al nivel de Akaza, pero lo acabo odiando y me parece de los peores demonios que he visto de lunas superiores, por su forma de ser. Entiendo que sea así, pero es que no lo soporto. Tengo ganas a ver si en las siguientes películas nos cuenten un poquito más de su pasado, para entenderlo un poco más y que cierren su historia como han hecho con Akaza, pero yo ahora mismo no puedo, de verdad, me ha sentido muy mal. Y luego ya vemos cómo entra su discípula y ahí es cuando ya vamos a ver la siguiente pelea, que supongo que es en la siguiente película, pero a mí lo de Shinobu me ha llegado muchísimo. Ahora sí, ya entrando en el acto 2, una pelea que ha sido una barbaridad. Hay que decir que ha sido la pelea que menos empatizado y que menos me ha llegado tanto, porque al final Zenitsu, contra el que está luchando, que es Kaigaku, es un demonio que acaban de ascenderlo a luna superior. Ahora mismo Kaigaku era alguien que ya conocía a Zenitsu, eran dos discípulos de su maestro, y en este caso había dejado el cuerpo de cazademonios para convertirse en un demonio y luego ya ascenderse la sexta luna superior. En este caso Kaigaku salió muy poco en todo lo que hemos visto en anteriores temporadas. Yo porque, mira, porque recuerdo quién es, porque hice varias cosas antes de ver la película y repasé un poquito. Claro, la gente que la ve en emisión o la ve así de pasada, pues no recuerdan tanto este personaje, tendrían que haberle dado a lo mejor un poquito más de profundidad. Pero bueno, vemos su pelea, que para mí aquí chocan, son dos ideales muy distintos. Zenitsu, un personaje que al principio simplemente lloraba, gritaba, pero cuando se ponía serio es cuando se dormía, pero aquí tenía muy claro que no parecía ni el mismo, tenía muy claro cuando entró en la fortaleza infinita de cabeza y encontrándoselo, tenía claro, o al menos a mí me da la sensación que sabía que Kaigaku estaba ahí, no sé por qué, pero a lo mejor lo sentía algo que dentro suyo estaba ahí Kaigaku. Zenitsu, un discípulo que aprendió la primera postura, pero no pudo aprender las siguientes, pero él el que dominaba era la primera postura, y Kaigaku era todo lo contrario, era un discípulo que dominó todas las posturas menos la primera. Zenitsu, me encanta como aquí le dan ese aire de seriedad al personaje que ya le faltaba, y no puede compartir los ideales o no puede llegar a comprender o a perdonarle lo que hizo Kaigaku, que era convertirse en una luna superior y dejar todo de lado, todo su pasado. Y aquí es lo que vemos, Zenitsu odia y no lo soporta a Kaigaku, igualmente quería estar con él, quería ayudarle, quería lo mejor para él, lo respetaba, lo admiraba. Luego Kaigaku pues no lo veía así a Zenitsu, no lo soportaba, era un llorica, gritaba, no podía con todo, era insoportable y lo único que quería él era heredar la respiración del trueno del viejo, y no podía soportar compartir esa carga con Zenitsu, es decir, que el abuelo iba a dejar que la respiración del trueno fueran para los dos discípulos, pero al final no fue así. Y ya te digo yo, a mí me parece, lo siento mucho, pero me parece ser un egoísta, porque ya hemos visto como Zenitsu durante el pasado, vemos como te admiraba, quería lo mejor para ti, y tú se lo pagas así de esta forma. Yo lo siento mucho, pero menudas formas tienes, simplemente estabas ahí para hacerte más fuerte, no te importaban los demás. Terminamos lo que es para mí la pelea con una de las mejores escenas, que ahí sí que me llegó bastante, es cuando Zenitsu aprende él solo, que ya te digo que esto a lo mejor lo ha sacado un poco de la manga, porque durante el anime no vemos cómo aprende la séptima postura, pero saca una nueva postura que él ha aprendido y que Kaigaku no se lo esperaba para nada y no la ha visto, y así acaba venciendo a Kaigaku. Y luego nos dan ya una escena cuando ya está entre la vida y la muerte de Zenitsu, que ve a su maestro, canta esa escena tan bonita diciendo
diciéndole al maestro: estoy orgulloso de ti, porque él es el único que pudo heredar la respiración del trueno. Y esa pelea es corta pero intensa, pero ya te digo que es la que menos a mí me ha gustado de todas, pero ha sido bastante chula. Aquí me voy a explayar un poco más, voy a hablar un poquito más, pero la película ya va tomando el rumbo que es el acto 3 y el final, con la pelea de Akaza contra Tanjiro versus Giyu. Una pelea que ha sido de las mejores que he visto en Kimetsu, pero ya no solamente por la animación, por el aspecto visual, por la dirección, por los planos, por todo lo que han hecho en la Fortaleza Infinita, cómo se sentía cada golpe de Akaza, cómo se sentía cada salto, cómo se sentía cada corte, cómo se sentía cada técnica, cada postura. Todo en general ha sido una fusión de emociones y de cosas que lo vives y lo sientes. Y como digo, es una pelea que al final yo sí que he empatizado mucho. Es una pelea que al final he llegado a entender la historia de Akaza, pero no he llegado a llorar ni tampoco he llegado a emocionarme tanto con otras historias que me han ido contando en Kimetsu. Tengo que decir que la única cosa que no me gusta de Kimetsu, y lo voy a comentar ya para quitarlo, es cómo te cuentan las historias de los demonios en Kimetsu. Este tipo de narrativa, este tipo de historia a mí no me llega a llegar tanto. Por eso no llegué a llorar tanto las historias de los demonios que nos han ido contando anteriormente. Sí que entiendo, la comprendo, me puedo emocionar un poco, pero no llega a dolerme tanto como en otro tipo de historias o en otro tipo de animes. Pero reconozco muy bien el trabajo que han hecho y el contarte y al contarte la historia de un demonio. Pero aún así a mí me cuesta llegar a empatizar y llorar y emocionarme, porque además es Akaza y yo a Akaza no le puedo perdonar por lo que hizo con Rengoku. Yo Rengoku para mí es mi pilar favorito. Dio mucho que hablar y es un personaje que a día de hoy aún así lo sigo queriendo después de tantos años. La pelea ha sido un disfrute total, poniéndote primero una parte que es entender cómo funciona la habilidad de Akaza. Hasta ahora no nos habían explicado cómo funciona su habilidad y se entiende perfectamente como Tanjiro. Tengo que decir que lo de Tanjiro también está sacado un poco de la manga, porque en ningún momento nos cuentan esos flashbacks en todo el anime. Aquí te los muestran él recordando esas cosas y mientras lo recuerda va progresando y va desarrollándose como personaje y también en sus técnicas, en su forma de ser. Pero ya te digo, ha estado muy chulo porque vemos ese pasado junto con su padre, que su padre salió muy poco, y vemos como su padre era muy fuerte y dominaba muy bien la respiración, o al menos yo creo que tenía la respiración, cosa que creo que falta por contarnos esto, o no lo recuerdo ahora, pero el padre era muy fuerte, muy hábil, no transmitía sed de sangre, y todo esto es para que Tanjiro entienda cómo funciona la habilidad de Akaza. Es muy fácil de entender. Si lo pensáis, Akaza lo que hace es detectar el espíritu de lucha del rival. Puede detectar su respiración, puede detectar su espíritu, su alma, su sed de sangre, su venganza, su forma de ser, y ve cómo puede, al final, si entra en su zona, cuando hace el ataque, cuando puede entrar en su zona, cuando hace sus habilidades, ahí puede acabar con el rival. Cosa que Tanjiro, al final, como he dicho, recuerda esos momentos, si se calma. En la película vemos cómo entra en un lugar, que no sé cómo llamarlo eso, pero entra en un lugar como en blanco, en una zona. Y si él deja de pensar, se calma, no tiene sed de sangre, eso hará que Akaza no pueda verlo. Y así es como llega a cortarle la cabeza. O sea que Akaza no quiere que le corten la cabeza. Y al final él recuerda su pasado tan horrible. Pasado que, joder, bastante duro. Con su padre moribundo, que solo quería traerle las medicinas y por eso robaba. Y ahora se entiende por qué tenía las marcas de los tatuajes y luego otras marcas que se hizo en el cuerpo, pero tenía 3 que le empezaron y le pegaban por robar y todo esto. Vemos como al final el padre acaba muriendo, pero llega un hombre, que no me acuerdo ahora el nombre, que tiene un dojo. Vemos por qué a Akaza se le daba también las artes marciales y el dojo se dedicaba a eso, con sus puños a transmitir su espíritu o su forma de las artes marciales, no sé cómo decirlo, pero ahí aprende Akaza todo y vemos cómo tiene que cuidar de la hija del hombre del dojo, y a partir de ahí lo que hace Akaza es olvidar ya su pasado y se siente tranquilo, se siente feliz, hasta el punto de llegarse a casar con su hija. Pero vemos, al final todo no es posible, porque vemos como otros del dojo que eran espadachines y entrenaban, querían el lugar donde estaba el hombre que había cogido a Akaza y al final acabaron matando al hombre y a la hija envenenados en el pozo. Me parece de cobardes. Si queréis acabar con ellos, haced un cara a cara, pero esto de ir envenenándolos a mí me parece de cobardes. No se merecían esta muerte. Para mí es rastrero y muy de cobardes. Como digo, me dio bastante pena y al final Akaza se da cuenta de que no ha cumplido la promesa que le hizo a su prometida, a la chica que le gustaba. Vimos como tras día la iba, cuando estaba enferma, iba cuidándola poco a poco, la chica se distraía con el chico y al final llegaron a tener una amistad, llegaron a tener algo más que eso y iban a acabar juntos. Al final les destrozó por completo el sueño, o al menos lo que quería Akaza, que era estar tranquilo y estar con una familia. E incluso ya él llegó a pensar
pensar que podía tener un futuro con su familia. Me dio bastante pena y al final no pudo cumplir con su promesa, que era protegerlos, ser fuerte y protegerlos. Hemos visto que a Casa no le gusta para nada los débiles, y aquí es lo que me gusta, que nos demuestran que él es débil por no haber cumplido la promesa de proteger a la chica y a su padre. Cosa que lo que me quedé en shock fue cuando se empezó a pegar a sí mismo, se empezó a dar de puñetazos, porque el débil no era Tanjiro, ni Giyu, ni los demás, era él mismo por eso, y yo me quedé en shock cuando vi esa escena. Y al final me encanta que vemos a los espíritus, o vemos los reflejos de tanto su padre, de tanto a la chica que le gustaba, el padre de la chica, y vemos como al final ellos dicen que ya, suficiente, no hace falta que seas más fuerte, porque Akasa quería ser fuerte y fuerte y fuerte para proteger a los que más amaba. Por eso se entrenaba tanto, por eso se convirtió también en demonio, pero al final llegó a la conclusión, gracias hablando a ellos y recordando su pasado, que realmente ya aquí termina su vida y que mejor que desaparezca. Y me encanta cómo le dan esa historia conclusiva y cómo ya termina su historia de esta forma. Aún yo odiándolo, aunque haya empatizado con él y me haya gustado su historia y está muy bien contada, yo lo siento mucho, pero no puedo llegar a perdonarlo por lo que hizo con Rengoku. Entiendo su historia, pero no lo perdono. Pero igualmente, para mí, de las mejores historias contadas de una luna superior y sobre todo de las mejores peleas que he visto en Kimetsu. Y vemos como ya termina la película con el ending sonando, no nos ponen la pantalla en negro, van avanzando la película, viendo cómo tienen que ir avanzando poco a poco para encontrarse con otras lunas superiores, que creo, si no me equivoco, quedan 3 lunas superiores, que creo que era la primera, la segunda y la cuarta luna superior, junto con Muzan. Muzan en ningún momento de la película casi ha aparecido, simplemente estaba dentro de una cosa asquerosa que no sé cómo llamarla, era como venas o como un estómago o algo, y ahí estaba recuperándose mientras Tamayo intentaba hacerle daño. Pero tienen que llegar ya, sí o sí, todos para poder vencer a Muzan. Eso supongo que lo veremos en la tercera película, porque la segunda tocará otras peleas que nos darán. Así que la película terminaría ahí, junto con Muzan. Tengo ganas de ver la siguiente película, me han dejado con ganas de ver más y nos tendremos que esperar unos años más. No sé qué van a hacer ahora con Tanjiro y Giyu, están caos, han acabado reventados y destruidos. Espero que ahora vengan el cuerpo de cazademonios y puedan, sí o sí, pues curarles y a ver si pueden enfrentarse contra la siguiente luna superior, o al menos ver que hagan un poco más. Y sobre todo, lo que sí que me ha gustado es que se ha sentido mucho el peligro, se ha sentido mucho el ritmo de que se les acaba el tiempo, de sí o sí, ahora ya es el final, y eso se nota en la película, sobre todo por las 3 hijas del patrón. Esas 3 hijas lo que hacían, y lo que me ha gustado mucho durante la película, no simplemente peleas como he ido contando, sino que nos iban contando, gracias a que el patrón ya había tenido un plan antes de todo, que las 3 hijas suyas lo que harían era, con los mapas y con los cuervos, ir viendo dónde está Muzan. Entonces ellas se iban comunicando con los cuervos, trazando un mapa para conocer todo ese lugar, y ese lugar es infinito, llega hasta el más allá. Claro, tienen que ir poniendo poco a poco en la habitación planos para saber dónde está cada cosa y para poder ayudar tanto a los pilares como a los que no son pilares, que también tengo que decir, los que no son pilares, que simplemente están ahí, que ayudan y tarde o temprano a lo mejor se convierten en pilares, que ahora no sé cómo se llaman. Esos también han hecho mucho, tengo que decir que si no fuera por ellos, hubieran quedado exhaustos antes de que se enfrentasen a las lunas superiores. Por eso digo que han hecho un gran trabajo los que no eran pilares, que estaban ahí ayudando, y también los cuidadores o los médicos que iban cuidando a Zenitsu, que Zenitsu también tarde o temprano tendrá que volver a enfrentarse, porque ha tenido suerte que Kaigaku aún no se había convertido como tal en la sexta luna superior, porque le faltaba habilidades y no las tenía muy dominadas. Pero Zenitsu tiene que tener otra pelea, o al menos eso espero. Pero vimos como al final se siente el peligro, se siente el ritmo de aquí está terminando ya, tenemos que ponerle punto y final, y vemos cómo todo esto llega a su punto, y me encanta cómo lo sientes tú en la película durante 2 horas y media. Tienen que ir terminándolo. Muy chula la película, yo sobre todo la he visto con doblaje en catalán. Sé que muchos no os gustará el doblaje, o a lo mejor muchos sí, pero al final cada uno lo ve como más le guste, más lo disfrute. Hay gente que lo ve en catalán, hay gente que lo ve en castellano, hay gente que la ha visto en otros doblajes, hay gente que la ha visto en versión original, pero yo me encanta el doblaje en catalán y yo disfruto mucho de esta película, o al menos de esta franquicia, en catalán. Y tengo que decir que han hecho un gran trabajo, y ojalá Crunchyroll siga trayendo más películas dobladas al catalán y en mi idioma, que yo he crecido con el anime en catalán. Así que no tengo mucho más que decir. Muchísimas gracias, Crunchy, por haber traído la película en cines y por haberla doblado en catalán, porque han hecho un gran trabajo, tanto en traducción, en adaptación, en interpretación, en el reparto de voces. Todo ha sido acorde a como se tenía que hacer. Ha sido una gozada escuchar a estos actores, que yo he crecido con ellos cuando era pequeño, y escucharlos en el cine ha sido una barbaridad. Así que, como digo, al final esta ha sido mi opinión, espero que la respetáis.
queráis, vosotros tenéis vuestra opinión. Cualquier cosa, dejadme en comentarios qué os ha parecido la película, si os ha gustado, si no os ha gustado. Yo simplemente he querido dar mi opinión de lo que ha sido la película. Sé que otras personas tienen su propia opinión, pero al final yo creo que lo bonito es ir viendo otras opiniones, ver cómo cada persona le ha dado una profundidad, un análisis distinto en su opinión, pero tampoco me voy a poner aquí de forma analizando cada cosa profundamente. A mí simplemente quiero hablar de esto y traeros lo que ha sido para mí esta película, que ha sido una pasada. Y poco más puedo decir. Apoyad los vídeos que tenéis en mi canal de YouTube. Espero que le podáis dar un buen like, espero que os suscribáis, que activéis la campanita para que os notifique cuando subo vídeo. Y nada más, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.